crisis tan profunda a nivel del mundo desarrollado, que se vierten estas dudas, pero ya se están virtiendo de manera muy fuerte, muy frecuente, cada vez más consensuada y sin muchos que puedan rebatirlo. Y lo que dicen la mayoría de los escépticos con respecto al futuro de los países ricos es que, número uno, y relacionando con un problema actual, ¿qué está pasando en Francia ahora? En esos últimos días ya menos, pero la semana pasada y antepasada fue algo terrible. Hubo unas huelgas de estudiantes y huelgas de gente mayor, de trabajadores que están por jubilarse, que estaban preocupados porque les iban a incrementar su edad de jubilación en 2 años. Y los estudiantes seguro estaban preocupados, no necesariamente de una manera idealista, que tal vez puede ser, pero están preocupados porque cuando salgan al mercado ellos no van a tener tal vez tantas oportunidades como si tuvieran si estas personas mayores pasan al retiro, ¿no? Entonces, ese problema de Francia y los problemas que ha tenido Sarkozy para enfrentarlos se presentan en casi todo Europa, en casi todo el mundo desarrollado, que lo que van a hacer es que van a prevenir que a menos que abran las puertas de inmigraciones, derriben esos muros ridículos y haya una mayor movilidad del trabajo, si no hay esas reformas, que ustedes deben saber mejor que yo, van a ser bien difícil que las haya, su población en general va a decrecer, a un ritmo suave, pero va a decrecer. La población que trabaja y que sostiene la economía va a decrecer a ritmos mucho más fuertes. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la economía pueda mejorar? Eso es uno. Dos, parece que están cerca su frontera de eficiencia de la producción, ya hablando como economista, y no invierten adicionalmente mucho en innovación como para poder ampliar esa frontera y poder crecer más. Entonces las proyecciones son malas para los próximos años, 1% o 2% en el mejor de los casos de manera sostenida. Y esto es interesante tomando en cuenta algunos datos. En el 2000, el Producto Bruto del mundo era 2/3 partes de los ricos y 1/3 parte de los pobres. 10 años después, actualmente es casi 50-50. En 10 años más se espera que sea 40% los ricos, 60% las economías emergentes. Obviamente hay que ver qué componente de esto depende de India y de China, y qué componente de esto depende de los BRICS, y si sacamos eso, el resto tal vez vamos a contribuir menos, pero igual está cambiando el orden mundial de manera acelerada. Entre el 60 y el 2000, el 33%, un 33% de países en desarrollo creció más que Estados Unidos. En el siglo anterior, casi ninguno. En los últimos 6 años, entre el 2002 al 2008, el 85% de los países en desarrollo crecieron más que Estados Unidos. Entonces, fuera de las preocupaciones que tenemos sobre nuestra dependencia en materias primas, en diferente grado en diferentes países, pero todavía presente, pero presente de manera fuerte, vemos una ventana de oportunidad muy grande, ¿no? Parece que como decimos en Perú, no se han puesto las pilas los países ricos, se han quedado dormidos en sus laureles de hace décadas o siglos y no están haciendo nada para dar los saltos estructurales. Estados Unidos ahorita está en un proceso de discusión si incentivamos la demanda, si desarrollamos oferta de largo plazo, keynesianos, no keynesianos, se pelean entre ellos, pero no hay un conjunto de políticas de inversión de largo plazo que vayan más allá del discurso, ¿no? Y esto nos da muchísimas oportunidades si es que nosotros tomamos la decisión de hacer algo. Y lo que podríamos hacer, si pasamos a la siguiente, depende mucho de las ideas que se nos ocurran. Hace 5 años estuve en una conferencia que organicé sobre sobre comercio exterior y pobreza. La organicé en Lima cuando trabajaba en el Ministerio de Comercio Exterior y invité a diferentes organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial,
diferentes entidades para escuchar diferentes puntos de vista. Me impresionó, aparte de la manera en la cual lo dijo, la representante del Banco Mundial, que en 5 minutos soltó 4 ideas. 5 años después me acuerdo 3 de las 4 ideas. Le voy a mandar un mail para que me haga acordar la cuarta, pero acordarme 3 de 4 ideas fue impresionante. Una decía, los problemas de América Latina, decía, número 1, Pedro no sabe leer. Significaba que no hemos invertido mucho en educación, y eso, salvo honrosas excepciones, es una tónica en casi toda América Latina. El sudeste asiático, algunos escandinavos, que hace no mucho eran países en desarrollo, invirtieron muchísimo en educación y educación de calidad. Hay un par de contadas excepciones en América Latina, pero en general no se hace. En Perú ha mejorado muchísimo en los últimos 5 años, pero me gustaría ver qué pasa en los siguientes 15, 20 años para que sea de manera sostenida, para que Pedro sepa leer. El segundo tema, y es interesante porque los mencionó ustedes, no voy a decir el nombre porque le van a agarrar un poco de antipatía, pero lo que esta persona dijo fue que era más fácil exportar lavadoras chinas a Estados Unidos desde China que exportar lavadoras mexicanas desde México a Estados Unidos, y que esto era por algo que se da en casi todos los países de América Latina, elevadísimos costos logísticos. Y ese es otro tema en lo cual estudios de diferentes organismos dicen que los tenemos. Tercer tema, y por eso sale ahí, era la siguiente gran idea, y lo que decía esta persona es que la siguiente gran idea era muy probable, era casi seguro que no venga de América Latina, que lo más probable era que venga de Asia, de los países en desarrollo, pero también criticaba que se estaban durmiendo en sus laureles estos países en desarrollo. Pero interesante que diga, o es un llamado de atención muy fuerte, que diga que definitivamente la siguiente gran idea no va a venir de nosotros. Tal vez por eso me acuerdo, también con un poco de antipatía y rencor, pero rencor de una manera bien utilizado para que nos demos cuenta que hay temas en los cuales tenemos que invertir muchísimo. Yo no hablé del consenso de Washington y de Fujimori y de Montesinos por las puras. En países como el Perú, el efecto que tuvo el consenso de Washington fue muy positivo para la estabilidad macroeconómica, muy negativo para el tema de tener una política industrial fuerte, tener una política de apoyo a la industria muy decidida, sostenida y competitiva, o que haga competitivas a las empresas. Pero por otro lado, el tema de Fujimori y Montesinos era que la polarización que hubo por tener un grupo terrorista hizo que no haya un balance entre izquierda y derecha adecuado como lo hay en casi todos los países, y que de alguna manera sostiene que el país se encamine de una manera adecuada. Los desbalances, irse a uno u otro extremo, no son positivos para el tiempo, para un país en el largo plazo. Y eso es un poco lo que yo pienso que ha pasado en Perú, porque ha sido muy difícil para los que creemos en una posición más fuerte del Estado para apoyar a los empresarios, no para subsidiarlos de manera artificial, no para crearles estas barreras arancelarias que lo que hacen es generar una mentira sobre la competitividad real de las exportaciones, de los productos de un país, sino para apoyarlos de manera decidida. Los obstáculos que enfrentamos, los que creemos que el Estado lo tiene que hacer en la economía, son muy grandes en un país tan polarizado en contra de ideas que puedan significar una política industrial moderna. Por eso mencionaba todo el tema con Abimael Guzmán, con Sendero Luminoso, con Fujimori y con Montesinos. ¿Y por qué menciono eso acá? Porque lo que tratamos es de encontrar entonces una justificación muy clara dentro de una economía de mercado. Y como muchos de ustedes son economistas, sabrán lo que es una falla de mercado. Y el tema de innovación constituye una falla de mercado clarísima por dos aspectos muy importantes. Número uno, la inversión en innovación es mucho más riesgosa que la innovación, que la inversión en cualquier otro tema. Uno invierte sobre una idea, tal vez la idea no está ni probada en el mercado, el desarrollar la idea me va a costar muchísimo, tal vez cuando tenga la idea
la intente desarrollar, no funciona, no resulta en algo concreto, en un servicio o en un producto concreto, adecuado, que pase pruebas de calidad. Y perdí toda mi inversión, ¿no? Entonces, por esta falla de mercado, que es una inversión muy riesgosa, el mercado, los privados, el sector privado, los empresarios, no están tan incentivados a invertir en innovación. Eso es uno, ahora voy a dar un ejemplo. Dos, el tema de la apropiabilidad. Uno puede tener el mejor sistema de patentes del mundo, pero el mejor sistema de patentes del mundo no previene que usen el conocimiento que yo generé para generar un conocimiento adicional. La historia de la humanidad, el progreso de la humanidad sale pues del conocimiento previo. Siempre construimos nosotros sobre el conocimiento previo y es muy difícil de patentar esto en una formulita que me dé la protección por 50 años. Y les doy un ejemplo. ¿Conocen esto? Si lo conocen mucho, estoy preocupado porque son muy jóvenes para que lo conozcan. Yo tampoco lo conozco directamente. ¿Cómo que ya? Tengo 34 años. Pero bueno, es el Viagra, esta pastilla de Pfizer, ahí sale Pfizer. Seguro fue porque vieron eso que lo reconocieron. Y el Viagra es interesante. Pfizer está invirtiendo muchísimo dinero, como describí, una inversión grande sin un resultado cierto, pero no estaba invirtiendo muchísimo para curar los problemas eréctiles de los hombres de todo el mundo, sino invertía muchísimo para un medicamento para el corazón de los viejitos. Pero les comenzó a probar con los viejitos esto, y los viejitos se dan cuenta que tenía otro efecto. Entonces, había mejorado su performance, digamos. Y regresaban felices a contarlo, pues, ¿no? Porque ya se habían olvidado que funcionaba esa parte. Entonces, Pfizer dijo, me gané. O sea, ¿cuántos han pensado en esto durante toda la vida? Uno de los principales problemas de la humanidad. Y nosotros de casualidad hemos encontrado la solución. Entonces, inmediatamente, pues, lo patentó. Y los sistemas de patentes son complicados, no son simples, toman unos cuantos años aparte y están llenos de especificaciones técnicas. Yo no soy científico, no sé si hay uno acá, pero son bien complicados, son bien detallados, son bien específicos, ¿no? Y Pfizer lo hizo y está patentado el Viagra, que tiene mucho éxito en todo el mundo de ventas, que es impresionante. Sin embargo, y esto también lo sé por los casos, no es por experiencia propia, en los siguientes meses y años salieron muchísimos competidores. Y tal vez algunos de ustedes saben que hay como 10, 15 medicinas distintas que tienen efectos muy similares. Y Viagra no ha podido evitar, Pfizer no ha podido evitar, a pesar que tiene la patente sobre el Viagra, que salgan estos medicamentos distintos. ¿Por qué? Porque tenían otra fórmula, tienen una fórmula totalmente distinta. Lo que tratan es de curar el mismo problema del corazón, de la circulación de la sangre, pero a través de otro mecanismo. Entonces Pfizer no pudo patentar eso. Y esa es la segunda característica de la innovación. Es de difícil apropiabilidad, así se tenga el mejor sistema de patentes del mundo. No he visto las últimas cifras en cuánto maneja el mercado, pero no es un mercado al 100% que maneja Viagra, ¿no? Es compartido ya. Entonces, en innovación se dan los dos principales o dos causas fuertes que la hacen una falla de mercado. ¿Qué pasa cuando hay una falla de mercado? Hay una justificación, y más allá de una justificación, hay un llamado fuerte a que el Estado participe de alguna manera para solucionar esta falla de mercado. Y eso creo que es algo